Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Le invito a que me acompañen en la lectura que está en el libro de los Jueces. El tema de este mensaje es Débora, una mujer de fe relevante. Y a través de este mensaje quiero decirles que sean bendecidos de una manera mucho mayor de lo que cada uno imagina o está orando a Dios. Mucho más abundante sea la bendición del Señor sobre cada uno en este nuevo año 2024. Y para eso es importante todo lo que la palabra tiene a nuestro favor. Y esta mañana queremos aprender a través de la vida de Débora, una mujer de fe relevante. Te invito a la lectura de la palabra en el libro de Jueces, el capítulo 4. Y allí vamos a leer los primeros 5 versículos. Y luego, si hay tiempo, también compartiremos los versos 6 al 9. Pero dice así la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jueces, capítulo 1, versículo 1. Cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Esto claramente está indicando Dios que no era la primera oportunidad, era la consecuencia de todo un camino en donde ellos habían decidido tomar la rienda de su vida conforme a su propio consejo y dejarse llevar por sus propios deseos. La consecuencia fue esa: volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 2, y el Señor los vendió. ¿Qué palabra esta? Los vendió. Después vamos a ver, hay otras frases expresadas en diferentes versiones que están dando la interpretación exacta de la acción de Dios. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. Canaán era un pueblo que había habitado la tierra por muchísimos años, pero ahora allí en esa tierra, por mandato de Dios, estaba establecida Israel, y aún lo está allí, aunque por un tiempo fueron ellos desalojados de la tierra, pero hace unos ya varios años atrás, 1948, Dios les restituyó a ese lugar y ellos se independizaron como nación, y la tierra definitivamente le pertenece a Israel. Pero en aquel tiempo, los pueblos que estaban allí desde antes en aquella tierra no querían doblegarse ante la manifestación de un propósito soberano del Dios vivo y verdadero. Y como consecuencia, cada vez que tenían oportunidad, se presentaban haciendo la guerra a Israel. Y para esto era necesario que el Señor realizara esta acción en donde ellos tenían camino abierto para ejecutar lo que en su corazón estaban ambicionando: sacar nuevamente a Israel de la tierra. Dice la palabra en el versículo 2 que el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor, una región que está allí, estaba al norte de lo que es la tierra de Israel.
El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim, una región allí muy cerca de Galilea. Versículo 3, y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros de hierro. Sísara era el comandante de los ejércitos del rey Javín, y era un ejército muy poderoso, como ya lo vamos a leer. Dice, y los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los hijos de Israel por 20 años. Versículo 4. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Y se sentaba debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Esta palabra significa reconocían el talento y el don que Dios había colocado en la vida de Débora, por lo tanto iban ante Débora para recibir una palabra de parte del Dios de los cielos. Versículo 6. Y ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel. Hasta acá, y después leemos el resto hasta el versículo 9, si así el tiempo nos permite. Estos primeros 5 versículos que estamos leyendo acá en el capítulo 4 del libro de Jueces están dando testimonio del contexto histórico, geográfico y espiritual en el cual se encontraba inmerso Israel en aquel tiempo. Israel había llegado a la tierra de Canaán por la mano poderosa de Dios. Y ellos, habiendo entrado a la tierra, fueron testigos de que Dios es veraz. Dios no miente. Conforme al testimonio que Dios había manifestado a Abraham cuando le entregó en herencia esa tierra, ellos lo comprobaron totalmente cuando entraron a poseerla. Pero aún siendo bendecidos por Dios en una tierra que, como bien señala la palabra, es una tierra que fluye leche y miel, aún siendo bendecidos, no fueron fieles al Señor. El versículo 1 lo enseña claramente cuando señala, volvieron a hacer lo malo. La infidelidad de Israel no era algo ocasional, algo momentáneo o temporal, sino el resultado de décadas de abandono de la fe. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos no permaneció arraigado en Dios y su palabra. Cada vez que nos desligamos de Dios a causa de considerar en poco el testimonio de su palabra para que sea la brújula de nuestra vida, cada vez que lo hacemos nos encontramos en esta posición. Abandono de la fe, y ese hábito de vivir en forma descuidada, transgrediendo los límites
que Dios ha manifestado a través de su palabra. Llevó a Israel a adaptarse a las costumbres de los pueblos paganos que lo rodeaban. Abandonar la fe, soltar el testimonio de Dios como el elemento relevante en nuestra vida para guiarnos como la brújula segura, nos lleva siempre a un proceso en donde a través de las acciones que realizamos llegamos al punto de transgredir los límites dados por Dios en su palabra. De manera que aquellos israelitas, como bien lo dije antes, estaban experimentando algo que no era ocasional, no era algo fortuito, era la consecuencia de un proceso en sus corazones, de no tener en alto el valor del testimonio de Dios para sus vidas. Y ellos vez tras vez tropezaron en la misma piedra. ¿Cuál era esa piedra? No respetar a Dios y a su palabra. Y el resultado de esto siempre era el mismo. Eran derrotados por sus enemigos. El libro de Jueces es un libro muy significativo en cuanto a llevarnos a conocer las condiciones del mundo y lo terrible que significa cuando el mundo penetra con sus influencias en el corazón del hombre. Durante 20 años, Israel fue oprimido por Canaán. 20 años de conflictos, de dolor, de ser menospreciados, maltratados, despojados. Y tuvo que pasar 20 años para que ellos reaccionaran. Es como que por un tiempo parece que el dolor no duele y prevalece el deseo del corazón. Lo cierto es que cuando las cosas iban bien, Israel se olvidaba de Dios. Y cuando las cosas se tornaban oscuras y empezaban a tener una condición mala para sus vidas, entonces Israel le pedía ayuda a Dios. Aunque la promesa de Dios para este pueblo había sido: ustedes serán cabeza y no cola. Sin embargo, a pesar de la promesa, siendo un pueblo escogido y separado por Dios para recibir todas las bendiciones que el Padre tenía señalado a favor de ellos, a pesar de todo, su final estaba anunciado. ¿Por qué? Porque el Dios que es fiel y declara la promesa también nos señala cuáles son las consecuencias cuando dejamos a nuestras espaldas el testimonio de Dios y avanzamos buscando simplemente el anhelo y el deseo personal. De tal manera que ellos no podían quejarse ante Dios, pues Dios se los había advertido. Y en este sentido, allí vemos que Dios siempre habla a tiempo y también lo hace fuera de tiempo, de tal manera que estemos preparados para responder a las demandas de la vida y las situaciones que muchas veces se levantan en contra de nuestra posición de hijos. El Señor nos llama a caminar con Él con toda seguridad, y para eso Él ha declarado la palabra que es viva y verdadera. Dios se los había advertido.
Se los había dicho claramente. La desobediencia, Dios les mostró, tiene una recompensa. Y esa recompensa tiene un nombre, una palabrita que no nos gusta usar, pero que en el gobierno y autoridad de Dios es una realidad, porque Él es el Señor. Cuando desobedecemos, la recompensa es maldición. Es una palabra fuerte. Por el contrario, en la obediencia a la palabra de Dios, siempre hay bendición. Y me gustaría decirles que bueno es que cada día pudiéramos nosotros tener un tiempo de meditación personal, yendo ante Dios, a fin de que Él en su palabra nos hable directamente al corazón. Y en este sentido, quiero decirles que esto que les acabo de decir, la desobediencia siempre trae como consecuencia maldición, y la obediencia siempre tiene como resultado bendición de Dios. Y la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, y así también en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 10, es testimonio fiel de la verdad de Dios. No le estoy diciendo algo que me imagino en mi corazón, les estoy compartiendo algo que Dios claramente lo señala en su palabra. Y alguien dijo, el que avisa no traiciona. Dios es fiel y verdadero. Dios no anda jugando a escondida. Él lo dice claramente a la luz del testimonio de su amor, de su justicia, de su misericordia y de su santidad. Deuteronomio 28 y Primera de Corintios 10. El apóstol Pablo utiliza todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento para mostrarle que el ejemplo de Israel es algo que hoy nos ayuda a nosotros a entender el lugar en el cual tenemos que estar parados. Toda situación de la vida nos lleva a tomar una decisión. Y en medio de las batallas de la vida siempre tendremos que decidir hacia un lado o hacia el otro. Pero cuanto más antes aseguremos nuestro corazón en Dios y su palabra, estaremos preparados para decidir con Dios. Ahora, Dios es bueno y es fiel. A pesar de la dureza del corazón de Israel, Dios todavía tenía misericordias para manifestar a favor de ellos. Pero esas misericordias no acontecen sin la enseñanza que trae corrección y juicio. Es decir, palabra de Dios que nos ayuda a ser disciplinados. Ese es el sentido del juicio que ellos, los israelitas, venían a buscar. Porque confiaban en que esta profetisa llamada Débora, una heroína para aquel tiempo, estaba sumamente comprometida con Dios y su palabra, y por lo tanto siempre tendría una palabra para orientar sus vidas en el sentido en el cual Dios los ha llamado a caminar. La misericordia de Dios no acontece sin la enseñanza que trae corrección y juicio a fin de ser disciplinados para hacer lo bueno y recibir el bien de sus promesas. Toda experiencia de la vida tiene una enseñanza, y en medio de esa enseñanza, cuando el corazón se inclina ante Dios,
hay misericordias que están listas para descender y bendecir la vida de aquel que está ante la presencia del Señor, anhelando beber de esa agua viva. Pero hay una realidad que nos confronta a todos. Somos hijos del rigor. Y lo que no aprendemos en los tratos de Dios con amor, lo tenemos que aprender con dolor. No lo digo yo, lo dice Dios. Por favor, Proverbios capítulo 20, versículo 30. Allí la palabra declara esta gran verdad. Es una verdad espiritual que tiene poder y autoridad para sanar, para liberar, para restaurar, para bendecir. Y dice la palabra, lo leo en la versión Reina Valera 1960, seguramente Manuel colocó allí la Biblia de las Américas. Ahí está, Reina Valera. Los azotes que hieren, son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Eso es disciplina para purificación. Y quiero recomendarles, así como antes les recomendé, cada tanto tener un tiempo de meditación alrededor de Deuteronomio 28, capítulo 28, y de Primera de Corintios, capítulo 10. También dejar un tiempo especial en nuestras vidas para meditar en lo que Dios tiene para enseñarnos respecto de la disciplina necesaria para la purificación, según Hebreos capítulo 12. La palabra de Dios tiene que ser relevante en nuestras vidas. Ahora, volviendo a Jueces capítulo 4, como resultado de lo que señala el versículo 1, volvieron a hacer lo malo. En el versículo 2 leemos que Dios los vendió. Dios los vendió. La palabra que suena fuerte. En otra versión dice, los entregó. Otra versión señala, permitió. Esto significa, Dios les quitó la cobertura, bajo la cual ellos estaban seguros al amparo de Dios. Por un tiempo Dios le dejó sin cobertura. Y sin la cobertura de Dios, sus adversarios, sus enemigos, los cananitas y muchos otros pueblos que le rodeaban, celosos de la bendición de Dios sobre su vida, estos se aprovecharon de la debilidad. Sin la cobertura de Dios no hay fortaleza. Y en la debilidad del hombre hay una puerta muy grande abierta para las posibilidades de aquel que nos afrenta. Y en consecuencia Israel fue sometido. Dios dejó librado a Israel al poder del rey de Canaán y su general Sísara, siendo que estos eran hombres muy perversos que trataron a Israel con desprecio y lo despojaron. Pero había una lección que aprender. Oh, si Argentina pudiera entender que estamos en ese proceso de Dios y necesitamos doblegar nuestro espíritu y las intenciones de nuestro corazón para reconocer sobre todas las cosas que quien gobierna por encima de toda su creación ha sido, es y seguirá siendo Dios, el Eterno, el Todopoderoso.
En consecuencia, cuando Dios les quita la cobertura, los deja sin su protección por un tiempo, dice que fueron oprimidos con crueldad durante 20 años. Ahora, es necesario destacar esto. Eran enemigos poderosos. La palabra describe allí en el versículo 3 que estaban equipados con 900 carros de hierro, los cuales para esa época era testimonio de mucho poder militar. Es como que alguien hoy en las naciones de la tierra apareciera uno con mucho poder y dijera: yo tengo la bomba bacteriológica para destruir lo que sea necesario. Y en verdad creemos que hay muchos que están preparados con eso, simplemente que no pueden ejercer su acción hasta que Dios no les dé la oportunidad. Pero si eso ocurre, debemos confiar que en los tratos de Dios siempre hay misericordia disponible para el corazón que está listo para abrazar la palabra y arraigarse en Dios sin temor, porque en Dios es el lugar, como hoy cantábamos, nuestra seguridad. Durante 20 años fueron ferozmente oprimidos. Y finalmente, después de 20 años, tuvieron que reconocer que solo en Dios hay esperanza. Por lo tanto, clamaron a Dios buscando misericordias, porque sabían que la causa de todo lo que estaban viviendo era la desobediencia. Este es el contexto histórico espiritual en el que se encontraban las 12 tribus de Israel. La descendencia del patriarca Abraham, Isaac y finalmente Jacob. De Jacob provenían las 12 tribus. Y como descendencia de Abraham, ellos habían llegado a poseer la tierra que el Señor le había prometido. Y allí encontramos el contexto geográfico. Siempre en la vida de una persona, de un pueblo, de una sociedad, de una nación, hay un contexto que marca los acontecimientos que en verdad ocurren, y todos ellos tienen un punto de conexión con la palabra, aunque inevitablemente muchas veces ni siquiera lo advertimos y tampoco le damos la atención necesaria. Israel se encontraba en la tierra que Dios le dio en herencia, promesa hecha a Abraham. Era la tierra de Canaán, así la llamaban sus antiguos pobladores, porque los que vivían allí eran los cananitas, descendientes de Canaán, el cual provenía de Can, hijo de Noé. Abraham venía de la línea de Noé, pero de Sem, de la descendencia de Sem. Por eso se lo dice semitas. Pero estos eran de la descendencia de otro hijo de Noé, de Can, del cual provenía Canaán, y ellos eran los pobladores originales de la tierra. Lo habían recibido en aquel tiempo tomando posesión por su propia decisión, sin que nadie los facultara para eso. Pero ahora, en la condición de Israel, era muy diferente. Porque ellos entraron a esa tierra no por decisión propia, sino por mandato de Dios. Y esto marca la diferencia. Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. Y como Señor y gobernador, Él decide lo que es bueno y lo que corresponde.
no es el hombre. El dueño de la tierra es Dios. El dueño de la tierra es Dios, no es el Estado. Y esto nos abre un campo de acción en cuanto a las ideologías que hoy fluyen, para que entendamos que lo que proviene del socialismo no está identificado con la doctrina de Dios, porque ellos pretenden que el Estado sea el dueño de todo, y el dueño de todo es Dios. Y es por mandato de Dios que Israel llega a la tierra de Canaán y toma posesión. Salmo 24, versículo 1. La palabra dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿A quién le pertenece? Al Creador. Eres el dueño. Eres el Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habitan. Israel tomó en posesión esa tierra porque sabía que el decreto de Dios, la promesa a Abraham, era que ellos la recibían como herencia, y esa herencia le había sido concedida por el dueño de la tierra, por Dios. Así que la tierra no es ni siquiera de los palestinos, como se dice hoy. La tierra le pertenece a Israel, y lo quieran aceptar o no, tendrán que reconocer un día y doblar rodillas delante del Señor, sabiendo que lo que Él ha dispuesto es inquebrantable. Podrán rodearlo como con naciones de toda la tierra, ejércitos poderosos que buscarán destruirle. La palabra de Dios lo anuncia. Pero aun cuando llegue Israel a estar sitiado de esa manera, como ha ocurrido en otro tiempo de la historia, al final de la historia, Dios mostrará que su palabra no puede ser quebrantada. La tierra de Israel no es cualquier tierra. Es una tierra muy rica y próspera. La palabra lo señala. Tierra que fluye leche y miel. Es tierra que está rodeada de montes y valles, que bebe el agua de la lluvia de los cielos. Los salmos lo declaran. Es tierra de bendición. Tierra que geográficamente está rodeada por el río Jordán en un borde y el mar Mediterráneo del otro lado. En esa tierra bendecida y próspera, Israel fue establecido por mandato de Dios, y allí se desarrolló como nación. Y hoy tiene el reconocimiento de una nación independiente. Y por lo tanto, Dios sigue dando testimonio a través de Israel del cumplimiento fiel de su palabra. En esa tierra Israel creció al amparo del omnipotente Dios. Dios los escogió cuando no eran nada. Apenas un hombre y luego una pequeña familia. Pero Dios los separó, los escogió y los atrajo hacia Él para ser un pueblo especial, descendencia de Abraham, la cual Dios había llamado para testimonio a las naciones de la tierra de quien es el Dios vivo y verdadero. Y aún hoy, con todas sus fallas y dudas y temores,
Israel todavía sigue siendo testimonio a las naciones de quién es el Dios vivo y verdadero, porque nada va a suceder fuera de lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y en ese testimonio, Israel cobra un valor significativo. Pero a pesar del noble propósito de Dios para su pueblo Israel, ellos mismos fueron muchas veces un estorbo para el plan de Dios. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones fueron desleales a su Dios. ¿Y a causa de qué fueron desleales? Por abrir su mente a las costumbres, tradiciones e influencias del mundo que van a contramano del camino de la fe que ha sido claramente señalado a través de la voluntad de Dios en su palabra. Cuando esto sucede, cuando la mente está abierta a las costumbres, tradiciones e influencias del mundo, sin que lo advirtamos, pronto nos encontramos caminando por una senda que es diferente de la que Dios ha señalado. Es la senda ancha del placer, del orgullo y de la vanidad. Y todo esto es consecuencia de ¿qué cosa? De que la palabra no tiene la centralidad en el corazón del hombre. Cuando la centralidad en el corazón del hombre no está ocupado por la fe en la palabra de Dios y el temor que la presencia de Dios trae a causa de su revelación. Cuando esto no ocurre, cuando en el centro del corazón no está establecido este testimonio fiel del Eterno, hay una puerta abierta por donde el mundo penetra con sus modas, con sus costumbres, sus tradiciones, termina imponiendo su modelo de vida. Cuando esto sucede, los resultados que trae son notorios. Más tarde o más temprano se van a dejar ver. En la Biblia, en la palabra de Dios, vemos que después de la muerte de Josué y de su generación, se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Dios había hecho por Israel. Lo dice en el libro de Jueces, el capítulo 2, versículo 10. A la muerte de Josué y de la generación a la cual pertenecía Josué, se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Fíjense qué importante que es el testimonio de los padres. Con todo eso, los hijos, cuando llegue el tiempo del ejercicio, las oportunidades en la vida, ellos tomarán decisiones propias, pero el testimonio ha sido sembrado. Lo cierto es que a causa de que se levantó una generación que no conocía al Señor, por lo tanto significa, no conocía su palabra, no conocía la obra que había hecho por Israel. Ya Moisés había dejado escrito el testimonio de la ley, por lo tanto tenían ahí los elementos necesarios para formarse y capacitarse. Mas, sin embargo, dice que se levantó una generación que vivió descuidadamente, sin considerar la importancia de la centralidad de la palabra y como resultado de ella, la comunión con Dios.
Israel nos muestra un contexto espiritual oscuro en ese tiempo. Y se puede notar que a pesar de la deslealtad del corazón de ellos, con todo eso, cuando Dios escucha el clamor de Israel, empieza a obrar y a manifestar su misericordia. Y para ello, en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, el Espíritu Santo cada tanto venía y se posicionaba en la vida de un hombre o una mujer, los cuales eran levantados como líderes para guiar a Israel de vuelta a Dios. Esos líderes eran conocidos como jueces. Su función era juzgar, instruir y corregir. ¿De qué manera? Hablando claramente la voluntad de Dios. Líderes que eran usados por Dios para llevarlo de vuelta a la palabra. Líderes que eran jueces movidos por el Espíritu de Dios para traer liberación a favor de Israel. Siempre que recibimos la palabra y obedecemos a Dios, hay sanidad, liberación y somos bendecidos. Por la palabra y la obra del Espíritu Santo se manifiesta la mano poderosa de Dios con misericordia y abundante salvación. Por eso dice versículos 4 y 5 que en aquel tiempo Dios levantó una mujer de fe relevante, llamada Débora. Esta heroína para ese tiempo, señalada por Dios, era de oficio profetisa. Tenía el don de la profecía. Era una mujer dedicada a buscar dirección de Dios a fin de recibir palabra en la cual ella podía instruir y juzgar al pueblo, enseñándole a volver a Dios. La primera intención, que quede claro esto, ¿no? Pues estoy utilizando mucho la palabra juicio, antes les hablé de maldición, y quiero señalarles esto, para que nadie se alarme y crea que estamos en un horno de fuego donde no hay salida. Estamos en una situación difícil. Argentina está viviendo quizás uno de los momentos más caóticos de su historia. No lo sabemos todavía, la historia lo dirá. Pero lo cierto es que es muy difícil. Pero tenemos que entender que la primera intención de los juicios de Dios es hacer que el corazón del hombre conozca que Dios es justo. La primera intención de los juicios de Dios es hacer que el corazón del hombre conozca que Dios es justo. Y el hombre, al conocer esto, entienda su necesidad de volverse a Dios, en quien hay esperanza. Aleluya. Dios levantó a una mujer como profetisa y juez. Tenía el don y tenía el talento. Y lo hizo con un propósito de que Israel entiendan el llamado que era importante para sus vidas en ese tiempo, volverse a Dios, porque en Dios está la medicina espiritual que necesita el hombre. Dios levantó a Débora con la consigna de enseñar que la palabra de Dios debe ocupar la centralidad del corazón.
si es que el hombre quiere hacer su voluntad. Por la palabra somos llevados a Cristo, sin lugar a dudas. Pablo lo dice claramente. La ley, el testimonio del Antiguo Testamento fue nuestro ayo para guiarnos a Cristo, el Maestro, que nos guía con seguridad al lugar correcto, Cristo. Y en Cristo siempre vamos a encontrar que hay una oportunidad para volvernos a Dios. Esta es la necesidad primera del corazón del hombre, ir a Cristo para volverse a Dios. Y eso requiere humildad. Salmo 51:10, el salmista David dice, reconociendo esa necesidad profunda que había en su corazón, en un tiempo en donde él sabía que estaba en un pozo profundo, en un hoyo oscuro, y él se vuelve a Dios y le dice, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Débora fue una mujer sumisa a Dios, bajo una palmera, sin muchos privilegios. Bajo una palmera, hay mucha sombra bajo una palmera. Pero ese era el lugar que Dios le había señalado. No importa el lugar que Dios has escogido, ese lugar es el mejor en el cual podemos estar. Bajo una palmera, ella buscaba el testimonio de Dios. Y como consecuencia de lo que Dios le hablaba, Débora, como sierva de Dios, daba a conocer a Israel que necesitaban volverse al Señor y que había una oportunidad para que ellos en verdad resolvieran así hacerlo en su propia vida. Débora era profetisa, también juez, pero además de eso y por encima de eso, era una mujer de fe relevante. ¿Saben por qué? Porque la palabra y el Dios vivo y verdadero que hablaba a su corazón ocupaban la centralidad de su vida. La fe relevante siempre asegura íntima comunión con Dios. Esa fe relevante en la cual Débora disfrutaba cada día bajo una palmera de tener comunión con Dios, como así también lo había tenido Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Relación directa con Dios. No hay obstáculo cuando el corazón está así humilde y receptivo a la obra de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta. Él revela la palabra. Él da testimonio del corazón del Padre. Esta mujer tenía una virtud interna que exaltaba las condiciones que los demás podían observar. ¿Qué veían los demás en Débora? Una profetisa. ¿Qué más veían en Débora? Una mujer capacitada para juzgar. Pero además de eso, en la vida de Débora había una virtud interna que exaltaba esas capacidades que Dios le había concedido. Ella no solo tenía el don de profetisa y el talento de juzgar, sino que además se destacaba porque todo lo que ella hacía en su vida era el resultado de la comunión con Dios. En esa comunión
había en el corazón de Débora una confianza superior, fe relevante en Dios. Y como consecuencia de esa fe, Débora recibe la palabra y manda a llamar a Barak, que evidentemente era un juez, digamos, vasallo, señalado por Dios como líder militar. No podía ser una mujer. Mas, sin embargo, cuando Débora le comunica el mensaje que Dios tenía para Barak, sin entender lo que estaba sucediendo, recibe la palabra, pero pone una condición. Porque Débora le dice, Dios ha dicho, ve, reúne los ejércitos en el monte Tabor, y allí en el arroyo de Sison, yo voy a manifestarme y le daré victoria sobre sus enemigos. Barak recibe la palabra. Está allí en los versículos 6 al 9. Pero él pone una condición. Dice, iré si tú vas conmigo. Pero si tú no vas, no iré. Sin embargo, el libro de Hebreos señala a Barak como un hombre de fe. Hebreos capítulo 11, versículos 32 y 33. Barak está allí señalado entre otros tantos jueces de esa época. Gedeón, Sansón, Jefté, con su propia particularidad de Samuel. Y el versículo 33 dice, esto por fe. De tal manera que la palabra está destacando que cuando Barak recibe el testimonio de Débora, lo cree y lo acepta, pero pone una condición. Y esa condición deja ver que el Señor quiso mostrar que lo verdaderamente importante ante la acción que iba a ocurrir en el campo de la batalla era el resultado de la fe relevante de una mujer que estuvo pronta para creer y descansar en Dios y aún aceptar lo que Barak le propuso. Porque Barak le dijo, voy a ir si tú vas. Y ella dijo, iré. Estuvo dispuesta a correr el riesgo de lo que podía acontecer en el campo de batalla ante un enemigo tan poderoso como era Sísara, con un ejército con 900 carros herrados. Pero ella tenía su confianza suprema en Dios. Por eso es Dios la honra a través del testimonio de Barak. Esta es una mujer de fe relevante. Débora aceptó el desafío, plenamente confiada en su Dios. La fe de Débora era relevante, porque a pesar del peligro que suponía ir a la guerra, permaneció arraigada a la palabra que Dios le había hablado. Y en consecuencia habló la palabra. Y habiendo hablado la palabra y escuchado lo que Barak proponía, ella decidió vivir en acuerdo a esa fe que ella habló. Porque ella le había dicho, Dios ha dispuesto a dar la victoria a Israel. Fe relevante, tan necesaria para los tiempos difíciles que vivimos. Si erramos el camino, y muchas veces ocurre, y fallamos en nuestras decisiones, y muchas veces ocurre, es necesario entender cuán importante es volvernos con fe al Señor. Volvernos con fe al Señor, sin demora, sin dar lugar a espacios de tiempo en donde parece que el enemigo tiene oportunidad para seguir trabajando
sobre esas brechas que están abiertas en el corazón. No dejar flancos débiles, sino correr a la presencia del Señor. Pues Dios dice en su palabra, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Le invito a los hermanos de la alabanza, por favor, si pueden acompañarnos para ir acercándonos ahora a la mesa al Señor. Vuelve con fe al Señor. Sé humilde y camina con Él. En esa fe, disciplina los pensamientos y voluntad a la voluntad perfecta de Dios. Necesitamos de la presencia de Dios. Si vamos a ser entendidos en los tiempos, lo necesitamos. Y necesitamos abrazar su palabra, teniendo a Cristo como Señor, para vivir en comunión con Él. Quiero cerrar de la misma manera que cerré el domingo anterior, diciéndote esto: no te rindas, ni te vuelvas atrás. Suelta el pasado y afirma tu corazón en la palabra para avanzar con valor y fe. La fe suprema que descansa en el plan y propósito de Dios para tu vida, para tu familia, para la sociedad, para esta nación tan necesitada de la obra del Señor. Año 2024 es una nueva temporada con expectativas firmes y seguras en el Dios de los cielos, que nos habla día a día por medio de su palabra, y que en ella ha dispuesto promesas por medio de las cuales tenemos el bien que Dios ha preparado para sus amados. Le invito a estar en pie. Vamos a dar gracias al Señor y poner nuestras vidas en las manos de Dios para tener en esta mañana esta disposición con un corazón humilde, sencillo, agradecido a Dios, pero también entendiendo la necesidad que tenemos de su presencia, de la obra purificadora, santificadora de su Espíritu, en la cual somos enseñados, corregidos, instruidos, afirmados y fortalecidos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos, Padre, a través del testimonio que tu Espíritu Santo está trayendo a nuestros corazones a reconocer, Padre, la importancia de este tiempo que estamos viviendo, en donde sobre todas las cosas tenemos que entender el valor que tiene la centralidad de la palabra en cada una de nuestras vidas. Señor, perdona toda ofensa. Señor, purifica y limpia nuestros corazones y acércanos en esta mañana a través de la obra perfecta de la cruz. Hacer, Señor, partes contigo en esta celebración que es el testimonio de tu mesa. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias por la victoria de la cruz.
Señor, te agradecemos y alabamos y bendecimos tu santo nombre por todo lo que tú eres y lo que haces de continuo a favor de cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor, por la obra perfecta del Espíritu Santo. Te alabamos a ti, Señor, y te damos gloria, honra y honor, pues solo tú eres digno. Aleluya.